El versículo de meditación en esta mañana se encuentra en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y 5. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, meditando en estas palabras, vamos a postrar para orar y vamos a pedirle al hermano Samuel González que nos diga una oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tus bendiciones, por esta ocasión que nos das para escuchar tu santa palabra, para leer sobre la familia, para leer sobre ti, esta roca viva que fue desechada por los edificadores, pero que se convirtió en la piedra del ángulo. Que seas la base de nuestra vida, de todo lo que nosotros hagamos, que pongamos siempre nuestros planes en tus manos para que tú los dirijas. Sé con los que están enfermos y que no han podido venir a tu casa de oración, darles la salud, restablecimiento total, y sobre todo los que están enfermos en el pecado o estamos enfermos, Señor, porque todos somos pecadores, líbranos, purifícanos y que tengamos esa entrega y el poner nuestros deseos, todo en tus manos para que tú los dirijas. Son súplicas que te hacemos, pidiéndote también que abras nuestros oídos para las enseñanzas que tu siervo nos impartirá. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora como es ya costumbre casi cada sábado, vamos a pedir a los niños que ellos tienen también en esta mañana una alabanza para el Señor. Vamos a cantar Jesús mi guía es. Amén. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a seguir con la lectura del mes de familia, del mes de mayo. Restaurando la familia se llama, Restaurando mi familia. Y hoy tocaría la última, que está escrita por el pastor Adalicio Fonte Sousa de Portugal. Es bastante extensa, así que va a dar para que cada uno pueda leer una parte y dar su pensamiento. Esperemos que podamos sacar el mayor provecho, porque ese
por eso fue que se ha hecho. Este es el motivo. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Tengan a mano cada uno el folleto, ya sea digital o físico, para que puedan ayudar en la lectura. Dice así: Israel estaba experimentando la mayor apostasía de su historia. El abandono de la fe verdadera, la adoración a dioses falsos y la destrucción del altar del Señor había provocado que la gran mayoría de las familias derribaran el altar del culto familiar y colectivo. Ya no se adoraba a Jehová en Israel. En estas condiciones, Dios llamó a Elías para reconstruir el altar del Señor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Según Primera Reyes 18:30 al 31. El altar es un símbolo de la adoración verdadera y su reconstrucción con las piedras desmoronadas, esparcidas, significa que cada miembro de la familia está llamado a ser parte del altar y tabernáculo de la casa de Cristo. Pedro escribió a la iglesia: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados, en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús en Cristo, o el Cristo. Según Primera de Pedro, creo que ya hemos leído ese versículo, 2:5. El verdadero cristiano es piedra viva en el altar de Dios. ¿Qué significa ser piedra viva? Eso lo hemos estudiado no hace mucho. ¿Qué significa ser piedra viva? Yo creo que también lo ha explicado ya un poco el hermano en la lectura. ¿Sí? Sería ser un elemento idóneo para el templo de Dios. Sí, idóneo, porque hay material que no es idóneo para una construcción, sí, para una edificación. Sin embargo, en este caso, dice el apóstol Pedro que vendríamos a ser piedras vivas, ¿no? Porque somos idóneos para estar allí en este templo, ¿no? Y la palabra viva, ¿qué connotación tiene? O sea, en palabras más sencillas, ¿sí, hermano Vittorio? A mi entender, creo que ya lo hemos comentado un poco un poco de meses atrás. Sí, sí. Una piedra que está colocada en un muro, en una pared, en un pilar, es una piedra viva porque está trabajando. Eso. ¿Verdad? Se está apoyando en un cimiento que la sostiene a ella y ella a su vez es cimiento para sostener a otras por encima de ella. Y se está relacionando a ambos lados con otras piedras. Tiene relación a la derecha y a la izquierda. Y si es un muro, entonces de mucho grosor, sobre todo la mayor parte no se ve. Se ve solo la cara vista. ¿No? Así que podríamos sacar lecciones de todos los aspectos y detalles de una piedra colocada que está activa porque está haciendo un servicio, ¿no? Y puede estar ahí miles de años, como lo están demostrando los edificios que tienen miles de años y allí están. O piedras inútiles que no han sido colocadas y por lo tanto son piedras muertas. Sí, piedra que cumple su función, vamos a decirlo así, ¿no? En términos como personas, es lo que decía aquí al inicio. El altar es un símbolo de la adoración verdadera y su reconstrucción en las piedras desmoronadas, esparcida, significa que cada miembro de la familia estaba llamado a ser parte del altar y tabernáculo de la casa de Cristo. Eso es ser una piedra viva. Que cada uno cumpla su función.
¿Y cabe la posibilidad de ser una piedra muerta en la iglesia? No, no cabe esa posibilidad. Que haya piedras o que se encuentren dentro de nosotros piedras que no estén cumpliendo su función, sí puede ser, pero no cabe esa posibilidad. No es para eso que estamos, es para cumplir cada uno nuestra función. Dice, Malaquías profetizó que el profeta Elías vendría en una gran misión, como la más grande de todas las señales. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que yo no venga y hiera con destrucción a la tierra. Elías vendría, o el primer Elías, o el segundo Elías, que era Juan el Bautista, a preparar al pueblo para poder recibir a Jesús. Los mensajes siempre han sido de decisión y reconstrucción, y también dirigidos a la familia. Juan el Bautista fue a Herodes y le dijo, estás quebrantando el séptimo mandamiento y vives con la esposa de tu hermano. Al igual que en esta relación tipológica, el primer Elías llegó en un momento dramático de la historia de Israel, cuando se requería una reforma que también estaba relacionada con la familia. Aunque Jezabel vivía en un ambiente de total apostasía y rebelión en la adoración de Baal, Acab no se molestó en unirse en matrimonio con esta mujer que era enemiga de Dios y su pueblo. Fue entonces cuando Dios llamó a Elías para reconstruir la verdadera religión entre las familias. Más que no se molestó, no le importó. No le importó, sí, exactamente. Esa es la palabra adecuada. No le importó unirse a una mujer que era una idólatra, cuando él como rey, su deber era guiar a la nación en la adoración al Dios de ellos, al verdadero Dios, que era Jehová. Por eso el Señor llamó a Elías para que el pueblo volviera a adorar al verdadero Dios, porque se había dejado, como habíamos leído antes la adoración a Dios. Ya no existía, el altar estaba destruido. Solo adoraban a la religión de la casa real, que era, en este caso, era la adoración a Baal. Bueno, ahora sí, ahora cada uno tome su folleto que vamos a ayudar con la lección. Las 12 piedras para reconstruir el altar en la familia. Cada uno leerá una de estas piedras, que lo compare el hermano Adalicio, y dará su opinión. Comenzamos por la derecha. Daisy, ¿puedes? No. Javier, por favor, comienza con el primer párrafo. Dice, las 12 piedras para construir el altar en la familia. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Primera piedra en la reconstrucción de la familia, unidad. Mateo 19:5. Y él dijo, ¿por qué dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne? Nadie debe perder su identidad personal en la nueva relación que se establece. No puedes perder de vista ni al autor ni al modelo, porque cuando cambias el modelo, cambias las bases. Y a partir de estos cambios, el resultado será la desunión. En el modelo original de la familia encontramos esta unión de la primera pareja, Adán y Eva. Y dijo el hombre, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada y serán una sola carne. La unidad familiar, por tanto, la construye Dios desde el principio. Esto implica que el marido y la mujer, como padre y madre, son los principales responsables de dar forma a la unidad familiar y debe actuar como un instrumento unificador. Los signos que se emiten en las relaciones cotidianas, como las expresiones de afecto y amor entre los esposos, son la referencia y solo Dios podrá proveer este ambiente fraterno. Recordemos que nuestra casa es la primera escuela y la primera iglesia, donde Dios comienza a actuar en nuestra formación como creyentes y como ciudadanos. Debemos transformar nuestra casa en una casa que sirva al Señor. Josué
24:15, ¿no? Sí. Bueno, un comentario. Como vemos aquí dice la primera piedra, que lo explica aquí el hermano, bueno, lo aplica a la unidad, ¿no? Dice, como la primera pareja que fue Adán y Eva, pues aquí también que el Señor formó un hogar y donde estaban unidos y donde Adán llegó a decir eso, ¿no? Que ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Y por lo tanto es lo que un poco quiere, digamos, el hermano también explicar, ¿no? De que la unidad en la familia es, digamos, lo básico para que pueda ir bien, porque es obvio, ¿no? Si no hay, digamos, ese entendimiento, podríamos decir así, esa unidad, pues no va a marchar bien, ¿no? Y en este caso, cuando dice también hay una parte que me dice, creo que es la última, dice, ¿no? Que me llama mucho la atención cuando dice esto, donde Dios comienza, bueno, dice, recordemos que nuestra casa es la primera escuela y la primera iglesia, donde Dios comienza a actuar en nuestra formación como clientes y como ciudadanos. Ahora, cuando Gray comentaba, por ejemplo, esto que se enseña en los colegios, los valores que está enseñando ahora que van cambiando, ¿no? Pues precisamente es en el hogar donde se forman eso. O sea, donde tenemos que estar nosotros. Pues no solo valores sobre, en este caso de género, que es obvio que eso tenemos que enseñar, sino también valores de responsabilidad sobre todo, ¿no? Y de respeto, y bueno, y también de civismo, de ¿cómo se llama?, de unidad y todo eso en la familia, ¿no? Bueno, creo que eso es lo fundamental para todos, ¿no? De que la casa tiene que ser, como dice aquí, la primera escuela y también la primera iglesia, donde enseñamos los principios de la iglesia. Amén. Bueno, aquí hay tres cosas. Primero, que no debemos olvidar el modelo y el creador. El modelo de familia que creó Dios. ¿Cuál fue ese modelo? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Adán y Eva, exactamente. No es nada de lo que vemos hoy en día. Ese es el modelo de Dios. Y es lógico pensar que es el modelo que funciona. Porque Dios no hace nada que no sea bueno y perfecto. Segundo, hay una responsabilidad dentro de este modelo. ¿Quiénes son los responsables de mantener la unidad en la familia? Y no solamente por precepto, sino también por ejemplo. Aquí dice los signos que se emiten en las relaciones cotidianas, como las expresiones de afecto y amor entre los esposos, son la referencia. ¿La referencia de quién? De los hijos. Porque lo que se ve, eso se imita. Entonces nosotros podemos ser muy teóricos y poder tener las mejores intenciones, pero si en el hogar no hay una buena relación entre esposo y esposa, padre y madre, no esperemos luego que los niños sean los mejores hijos, porque no le estamos dando el ejemplo adecuado. Y ya lo que se ha comentado, ¿no? El hogar es la célula más pequeña de la familia, de la sociedad. De buenos hogares, buenas iglesias, buena sociedad. De malos hogares, mala iglesia, mala sociedad, malos individuos en general. Entonces, cosas tan pequeñas pueden afectar. O sea, el hogar es un círculo pequeñito. Muchas veces podemos pensar, ¿qué tiene que ver mi hogar, cómo yo me relaciono, cómo yo educo a mis hijos, cómo me llevo con mi esposa, con lo que será luego la sociedad del mañana? Muchas veces eso no pensamos que tenga mucha trascendencia, pero será así. Lo que se ve en la casa, se verá en la iglesia y se verá luego en la sociedad. O sea, es una gran responsabilidad. Y sobre todo, los padres tenemos que tener eso bien claro, que la responsabilidad cae sobre los padres, mantener la unidad. Y sobre todo esto de manifestaciones de afecto y de amor, que muchas veces queremos que los hijos se lleven bien, que no peleen y los padres peleamos. O sea, eso es contradictorio. Pasamos entonces ahora a la segunda piedra, la responsabilidad. Dice, responsabilidad, Mateo 19:6. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En el matrimonio hay 3 socios, Dios y cada uno de los cónyuges. Por lo tanto, somos responsables ante el Creador mismo y ante el otro cónyuge por cada acto realizado en la delicada relación matrimonial. Debemos dar cuenta a Dios. Él no aprobará ninguna injusticia o violación de la santidad en el matrimonio. Esta es nuestra responsabilidad.
bueno, es cortito. Sí, es muy cortito. No hay mucho que comentar, simplemente es el hecho de, bueno, que en la relación o en el matrimonio hay tres personas implicadas, que son la pareja como tal, dos, y Dios. Entonces, entre ambos, entre la pareja, se debe dar rendir ese tipo de responsabilidad en el matrimonio y también rendir esa responsabilidad a Dios. Y bueno, sería quedarse con la última parte. Dice, él no aprobará ninguna injusticia o violación de santidad en el matrimonio. Por lo tanto, esa sería la responsabilidad, que habría que evitar pues cualquier cosa que haga que el matrimonio esté, bueno, que sea injusto o que no sea santo. Amén. Gracias. Bueno, está claro de la violación de la santidad en el matrimonio. Eso está claro, lo podemos entender claramente. A eso se refiere sobre todo a infidelidades de cualquier tipo. Pero injusticia, ¿alguien me puede explicar esto? Dice ninguna injusticia o violación de la santidad. ¿Cómo puede darse injusticia dentro de un matrimonio? ¿El abuso de? Injusticia vendría a ser una falta en el ejercicio de la autoridad, ¿no? de la potestad, ¿no? Violentar el derecho del otro. Sí. No. Eso sería una injusticia. ¿Qué otro ejemplo de injusticia podemos tener en un matrimonio? Al padre, tanto el padre a la madre le tocan unos roles en el hogar, ¿sí o no? Tienen sus responsabilidades. Sobrecargar el uno o el otro es una injusticia. O sea, si yo dejo lo que a mí me corresponde como padre para que la esposa haga lo que le toca a ella y lo que me toca a mí, es una injusticia. Exactamente, de cuidar funciones y que eso se traslada en una injusticia porque no estoy tratando justamente la relación, no estoy cumpliendo con mi deber. ¿Qué otra cosa se le ocurre a ustedes que puede ser una injusticia en el matrimonio? La separación no debe tener lugar. Esa es la responsabilidad más grande de un matrimonio. La separación no debe tener lugar, porque dice aquí que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pasamos a la siguiente piedra, la tercera, paciencia. Esta sí que se necesita mucho. Tercera piedra, paciencia. ¿Quieres leer, Gabriel? Sí. Vale, tercera piedra, paciencia. Apocalipsis 14:12 nos dice: la paciencia es la virtud que mantiene unidas a las parejas y alivia la fricción que surge con la vida matrimonial. Es a través de la paciencia como una persona puede soportar los grandes problemas y también las pequeñas molestias de cada día. Una persona paciente todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La persona paciente tolera las faltas y los fracasos de los demás y se calma ante los contratiempos. Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios y de los unos por los otros, cuyos miembros no se irritan, sino que son pacientes, tolerantes y amables. Es un símbolo de la familia celestial. Sus componentes comprenden que son parte de la gran familia del cielo. Mediante las leyes de dependencia mutua se les enseña a confiar en la gran cabeza de la iglesia. Este párrafo es muy interesante, llamativo, porque claro, en una familia en la que no haya paciencia, ¿cómo se define la paciencia? Virtud que mantiene unidas las parejas y alivia la fricción que surge con la vida matrimonial. Hay fricción, hay roces, que se entiende más fácil, ¿no? Esta palabra. Hay roces diarios en la vida. Después de conseguir el cariño, ¿no? ¿Eh? De hacer cariño, ¿no? Sí. El roce es el cariño y después hay roces dentro del cariño, diarios. ¿Por qué hay fricción? ¿Por qué hay roces? Porque tanto el hombre como la mujer vienen de distintas familias. No somos iguales, no hemos sido educados igualitos y cada uno tiene sus errores.
Y lo que más fácil es ver el error del otro. Es mucho más fácil eso, pero no reconocer los nuestros. Pero dice aquí este párrafo que está, ¿cuál es este testimonio? Acto, ¿qué es esto? Bueno, es un testimonio de la hermana Huay, que dice: una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios y de los unos por los otros, cuyos miembros no se irritan. ¿Y habrá familia así? Esa es la pregunta. Cuyos miembros no se irritan, sino que son pacientes, tolerantes y amables. Es un símbolo de la familia celestial. Bueno, la Biblia lo dice claro: airaos, pero no pequéis. A ver, las hay. La hay. En este momento no hay alguna que puede, pero ¿Sí? hay muchas. Cuyos miembros no se irritan. Por lo menos no demuestran delante de los demás. No, he vivido con ellos. Es solo cuando tú vives dentro de una casa sabes lo que pasa. Eso sí, eso He sí. vivido con familias que, de verdad, Las ha idealizado con el tiempo. Bueno, yo conocí una familia y no era de la iglesia, y lo conocí porque, bueno, él no sé si todavía sigue siéndolo, era sastre, y yo fui a que me haga un pantalón, pero la verdad que me quedé encantado. O sea, era él, su esposa y creo que un niño y una niña, 2 niños. Nunca lo escuché discutir, nunca. No, de paso no, iba casi cada día. No viví con ellos, vamos a decir, pero es que eso se nota, eso se nota. En algún momento que tú vayas yendo prácticamente cada día ahí, tiene que ver alguna discusión, pero es que no, era un comportamiento de padre. sí, era como, bueno, a mí me sorprendía, pues esta gente no son normales. Es que nunca discutían. Yo creo que sí habrá momentos de que en familias que puedan discutir, pero yo creo que hay familias que lo que hace es que sí tienen diferencias, pero no alzan la voz, no le hablan mal a los demás. Eso no quiere decir que no se enfaden, ¿eh? Porque hay gente que se puede enfadar y tú lo ves con un tono de voz como que no le pasa nada. O sea, tienen dominio propio, que eso es lo que quizás a nosotros nos falta muchas veces, que dejamos que las pasiones nos lleven. Y eso es lo que nos falta. Dice que es un símbolo de la familia celestial. Sus componentes comprenden que son parte de la gran familia del cielo, mediante la ley de dependencia mutua. Esto también es importante. Muchas veces creemos que somos capaces de todos, que no necesitamos a nadie. Y hay una dependencia mutua. Hay cosas que tú haces bien y que los otros necesitan, y que los otros hacen bien y que tú necesitas. Debemos dejar de lado el orgullo y entender de que la familia debe haber esa dependencia mutua. Y aquí salta por sí solo, se entiende, en una familia que no sea como esta que se describe aquí, no es un símbolo de la familia celestial. Entonces, ¿de qué será símbolo? Del otro lado. Que el Señor nos ayude a que podamos poner en práctica eso. Sobre todo hace falta mucha paciencia, porque es verdad, hay roces diarios, hay cosas que, aunque sean simples cosas. Yo puedo decir un ejemplo. Por ejemplo, yo me quito los zapatos y los dejo en la sala y no me llevo los zapatos a su sitio. Y eso puede molestarle tremendamente a cualquier persona que se haya criado de una manera distinta, de que todo esté en su sitio, de que hay orden. Cosas simples como esa, que va al baño, se baña y deja todo lleno de agua. Por ahí puede ya comenzar una discusión. Entonces hay que tener paciencia y comprender de que todos somos imperfectos, de que todos estamos en el camino de la perfección, de que yo tengo mis errores, pero que tú también los tienes. Y entonces entender eso y llevarlo con paciencia. Vamos a seguir con la cuarta piedra, que es la cortesía. Cuarta piedra, cortesía, Proverbios 11:25. La cortesía es una virtud que abre el camino a la felicidad. Se manifiesta en actos de bondad, amor y amabilidad. La cortesía es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. La persona descubre 1000 pequeñas formas de complacer al otro. Ella no trata al otro de manera tosca o grosera. La cortesía y la bondad son lenguajes que los sordos pueden oír y los mudos pueden hablar. Los actos diarios de la vida expresan la medida y el molde de nuestra disposición y carácter. Donde hay una falta de religión de hogar, una profesión de fe no tiene valor. Por lo tanto, no salgan
palabras despiadadas de los labios de los que componen el círculo familiar. La obra de santificación comienza en el hogar. Los que son cristianos en el hogar serán cristianos en la iglesia y en el mundo. Hay muchos que no crecen en la gracia porque fallan en el cultivo de la religión del hogar. Nuestra religión será inútil si no manifestamos mansedumbre, bondad y cortesía en el hogar. Si hubiese más religión genuina en la familia, habría más poder en la iglesia. Hogar cristiano, ¿no? Sí, es muy, esta piedra es esto también bastante importante en el edificio o en el altar de Dios. La cortesía, ¿no? Es algo que debe distinguir al cristiano, debe ser parte de nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿no? El tratar bien a los demás, el tratarnos bien unos con otros, ¿no? Sería una expresión de los que forman parte del reino de Dios. Y algo muy fuerte, ¿no? Nuestra religión no tiene valor si no manifestamos mansedumbre, bondad y cortesía en el hogar, porque muchas veces somos un poco hipócritas, ¿no? La cara que ven los hermanos aquí en la iglesia mía no tendrá quizás nada que ver con la que ven mis hijas o mi esposa en la casa. Entonces esas cuestiones, y no, uno puede ponerse un manto encima, pero al final eso sale, o sea, va a ser inútil la religión si profesamos una religión y no la vivimos en el círculo más estrecho con lo que más nos relacionamos. Esto solamente va a ser una profesión. Que el Señor nos ayude a cambiar, porque cuántas palabras duras y tratos fuertes salen muchas veces de nosotros que profesamos amar a Dios. Es difícil, ¿eh? No vamos a decir que no somos perfectos, pero estamos en este camino, pero procuremos que haya mejor trato, porque creo que hay un párrafo de la hermana White que dice que la medida, lo que mide nuestra profesión de fe no es el rato que pasamos aquí en la iglesia. Lo que mide nuestra profesión de fe es la relación, cómo nos tratamos en casa. En el hogar, ahí es que se mide. Entonces, que el Señor nos ayude a que realmente podamos cambiar. Tenemos muchas cosas que cambiar, todos tenemos errores, pero que no pasen los años y sigamos siendo iguales, porque si no, como ya hemos dicho antes, eso se ve, en la iglesia se ve. Lo que hay en el hogar pasa a la iglesia, de la iglesia al resto. Que el Señor nos ayude. Pureza, quinta piedra, sí. La pureza de la esencia de una cristianismo transparente y genuino. El pueblo de corazón no es esclavo de sus pasiones, es libre de malicias y pensamientos impuros, no usan fácilmente ni mentiras, es fiel a su cónyuge y socio con quien hizo el voto matrimonial ante el Señor. Dios tiene una promesa para los puros en Mateo 5:8. Bueno, en Mateo 5:8 habla Está todo la eso, promesa, ¿no? sí. Entonces, bueno, nos habla pues que, bueno, ya sabemos, no todo el matrimonio tiene que ser fieles, cada uno a su esposa, a su esposo, para poder mantener el hogar, ¿no? Y claro, como dicen ahí, todo desavenencias ahí, cosas, pero hay que siempre mantener para no separaciones que haya. Sí, para que no Tenemos haya hijos, separación. entonces nuestros hijos tienen que crecer junto con los padres. Bueno, esto. Amén. Aquí hay algo que dice que la pureza es la esencia de un cristianismo transparente y genuino. La pureza. El puro de corazón no es esclavo de sus pasiones. Está libre de malicia
y pensamientos impuros. Eso sobre todo creo que nos toca a los hombres, ¿no? El fiel a su cónyuge o socio con quien hizo el voto matrimonial ante el Señor es fiel a su cónyuge con quien hizo el voto matrimonial ante el Señor. Dios tiene una promesa para los puros de corazón. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos verán a Dios. Entonces, no solamente son las acciones, son también los pensamientos. Si los pensamientos no son puros, también podemos traicionar ese voto matrimonial. Que el Señor nos ayude. Sexta piedra, oración. En Romanos 12:1 dice, cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año con las oblaciones apropiadas para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judaica. Como sí, vemos, ¿no? Que era algo sagrado, que ellos siempre lo hacían cada día, ¿no? O sea, algo que no podían dejarlo de hacer siempre, ¿no? Como los patriarcas de antaño, los que profesan amar a Dios deben construir un altar al Señor donde quiera que instalen su tienda. O sea, si hubo un tiempo en que toda casa debería ser una casa de oración, es hoy. Los padres y las madres a menudo deben elevar sus corazones a Dios en humilde súplica por ellos mismos y sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la casa, ponga sobre el altar de Dios los sacrificios de la mañana y de la tarde, mientras que la esposa y los hijos se unan en oración y alabanza. En una casa como esta, a Jesús le gustaría quedarse. Bueno, vemos, ¿no? Que da aquí la importancia, ¿no? Dice de los cultos. La verdad que es tan importante, ¿no? Los cultos de la mañana, de la tarde, porque yo creo que es ahí donde la familia se junta, se une, ¿no? Porque cuando uno se levanta, pues ya empieza a hacer sus actividades, ¿no? Diarias, los padres al trabajo, los hijos a estudiar. Y bueno, entonces es en la mañana donde están juntos y por la tarde también, o por la nochecita, ¿no? Es donde ya todos regresan a casa y todos están unidos. Y es bueno siempre mantener esta costumbre, diríamos, ¿no? De estar unidos y acordarnos de Dios, o sea, estudiar, estar un momento, ¿no? Con Dios para leer un poco de la palabra de Dios, porque es que si no son estos momentos, entonces ¿cuándo sería, no? Y es importante porque ahí es donde cada día vamos alimentándonos un poquito, y los hijos van creciendo, ¿no? Cada día escuchando, y eso lo llevan como un hábito para toda su vida. Yo recuerdo en mi casa, la verdad que nosotros los cultos de la mañana y de la tarde era una ley, o sea, era cada día mi madre siempre se levantaba y hacíamos el culto. Bueno, mi padre se levantaba más temprano y él se iba a trabajar, ¿no? Pero mi madre que estaba en casa con nosotros. Y por la tarde lo mismo. Mi madre siempre por la tarde estamos en casa a los cultos. Y bueno, nosotros aquí en casa pues también tratamos de llevar esa costumbre, ¿no? De seguir, porque... Sí, bueno, lo llevamos, sí. Y entonces es eso de cada día leer un poquito, cada día estar allí, porque es lo que nos va a ayudar, ¿no? A mantenernos unidos también, o sea, y con Dios, ¿no? O sea, tener esa unión, bueno, la familia y también con Dios. Sí. A mantenernos vivos. También vivos. Porque, espiritualmente hablando, porque si no, mueres. Aquí dice que horas designadas. Y eran sagradas esas horas. Y la pregunta que yo me hago, ¿tenemos nosotros horas designadas para el culto matutino, para el culto vespertino? Y que pase lo que pase, se hace. Pase lo que pase, se hace el culto, tanto matutino como vespertino. Bueno, cada uno debemos autoexaminarnos y ver en qué estamos fallando, porque estas cosas son importantes. Y además es un deber. Lo primero que, como leíamos en una nota de la lección, lo primero que tenemos que hacer una vez nos levantamos es agradecer a Dios, porque nos ha permitido vivir un nuevo día. No merecemos la vida, y nosotros vivimos, amanecemos, o sea, dormimos y amanecemos vivos. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, levantarse, agradecer a Dios y hacer el culto. Pero sobre todo tener horas específicas, tanto el culto matutino como el culto vespertino, porque
Si no, pasa un día, no lo hago, pasa otro día, no lo hago, otro día, y así ya se pierde el interés por la cosa de Dios. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, que la hora, pero que a veces muchos lo llevamos, ¿no? Que cuando tenemos, digamos, estamos desocupados, por decir, un momento y aprovechamos ahí, pero creo que la hora lo dice la Biblia. Y es la caída del sol, Sí. a la caída de la tarde. Así El sacrificio, sí. Tenían un horario, claro. el horario lo dice la Biblia, es lo que quiero decir. Y que eran el cordero se hacía el sacrificio a la caída de la tarde y lo otro en la mañana. Luego que nosotros nos podamos acomodar ya a eso, ¿no? Pero es que el horario estaba, o sea, el tiempo determinado para eso estaba. Entonces, es eso, ¿no? Es cierto que a veces no estamos todos, no estamos, eso es cierto, ¿no? Pero, bueno, como decía Gray, ¿no? Que ponía el ejemplo de mi madre, a veces mi padre se marchaba muy pronto, antes incluso que amaneciera, no salga el sol. Pero si nosotros respetásemos ese horario, creo que sería mejor para todos. Y sí, a veces pensamos, bueno, mira, voy rápido, no hago el culto y me voy. Y creemos, bueno, que si hago el culto se me va a hacer tarde. Nosotros por experiencia, lo digo en la casa, a veces algún día o cuando no hacemos el culto, el tiempo pasa volando. Volando, no te da tiempo a nada, llegas tarde igual. Pero cuando haces el culto, el que tiene el control del tiempo hace que el tiempo alcance. Porque a veces eso, vamos muy apresurados, nos levantamos rápido, una cosa así rápido de Dios, venga. Y ya está. Pero que el Señor nos ayude. Bueno, no hay que dedicar tiempo, porque con la rapidez tampoco se gana. Bueno, pero yo creo que también es una cuestión de organización, porque hay tiempo para otras cosas. Luego hay tiempo para otras cosas. Entonces yo creo que más que todo, organizarse, irse a acostar a una hora temprano, levantarse temprano y que no... Vamos a hacer el culto porque a Dios le damos solo unos minutos, le digo, y todo el día lo tenemos para nosotros. Sí. O sea, siempre utilizo esa frase, ¿no? Mira que todo el día lo tenemos para nosotros y a Dios solo le dedicamos un minuto. Y es verdad, Entonces, la mayor parte del tiempo estamos en las cosas nuestras. Bueno, se puede orar, pero sacar el tiempo para estar en comunión con Dios, porque orar podemos en cualquier lugar, en cualquier momento, pero esos tiempos así de estar ahí tranquilos en comunión con Dios son importantes. Pasemos a la siguiente, que es prudencia, que ya el tiempo avanza. Prudencia, ya preparándose. Bueno, vamos a continuar con la séptima piedra. Es la prudencia, Proverbios 19:11. La prudencia es la virtud que da a conocer los peligros y evita las dificultades. La prudencia lleva a las personas a actuar con moderación, respeto y sus responsabilidades. Y derecho, y mejor sinónimo de prudencia en el sentido común. Esto significa aplicar la sabiduría de la manera correcta y en el momento adecuado. El prudente es sensato, cauteloso, no se expone a peligro. Piense bien antes de hablar y actuar. Consejo de la pluma inspirada. Así que hay este consejo de la pluma inspirada muy importante, ¿no? Tiene muchas ventajas la persona prudente. Sí, se libra de muchos problemas. De muchos problemas. El mejor sinónimo de la prudencia en el sentido común, esto significa aplicar sabiduría. Y las dos partes también muy importantes. La prudencia y continuar con la sabiduría, pues para uno librarse de muchos peligros. Y como dice, no se expone a peligro. Piense bien antes de hablar y actuar. Consejos de la pluma inspirada. Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene el derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo. Todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otro. Y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido. Y el corazón
de él una tumba para los defectos de ella. Nunca debe una de las dos partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otros en broma o en cualquier otra manera, porque con frecuencia el recurrir a bromas insensatas que parezcan perfectamente inofensivas termina en una prueba para cada uno hasta en una separación. En una separación. Se ha mostrado que debe haber un escudo sagrado en derredor de cada familia. ¿Y cuál es ese escudo sagrado? La prudencia. La prudencia. La prudencia que debe haber en las familias, porque aquí está el consejo de la pluma inspirada de que el esposo tiene que ser un secreto para su esposa y como su esposo para su esposa. Y esto es la inspiración divina que nos enseña. Que el Señor nos bendiga. Amén. El versículo de Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, una persona, si no somos prudentes, ¿qué somos? Insensatos. O sea, está tirando ya para... Lo contrario de cordura, ¿qué es? Locura. Entonces, es actuar por impulso, es actuar sin razón, sin pensar, sin detenerse a ver los resultados de tus acciones. Eso es actuar sin prudencia. Y lo que más pasa es que nosotros cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, lo que pasa es que actuamos, ¿por qué? Por impulso, por locura. Actuamos llevados por los sentimientos, por las pasiones. Y si me digo así, le digo así. Entonces comienza el problema y se hace peor. Pero si el Señor nos da este atributo que es del Espíritu Santo, el dominio propio, para ser prudente y frenar nuestra boca y nuestras acciones, muchas cosas se podían evitar, muchas cosas. Y aquí hay algo muy, muy importante que dice aquí, que quizá podemos cometer ese error. Que la esposa comience a hablar con otras amigas o hermanas de los defectos de su marido, o viceversa. El esposo comienza a hablar con otros amigos o hermanos. Es que mira, es que... Con hermanas, que es peor. ¿Quién? El marido. Ah, sí, ya eso sí, ya es otro nivel. Bueno, puede llegar a ese punto, pero lo malo es eso, es que debe ser tumba el uno para el otro. O sea, la ropa, los trapos sucios se lavan en casa, decían en Santo Domingo. O sea, no se ventilan los defectos de otros fuera de ese círculo. Lo que pasa en ese círculo se quedó ahí. No tiene por qué enterarse una tercera, cuarta, quinta o sexta persona. No hace bien, porque ¿qué está quitándole un esposo o una esposa que hable de los defectos de su esposa o su esposo con otro? ¿Qué está quitando? Primero, claro, y también le está quitando la apreciación o el respeto que tienen otras personas de su esposo. Está dejando a su esposo o esposa muy mal delante de los demás. Entonces, si comienza, mira, es que es un haragán, es que es un desordenado, es que no hace esto, es que no hace lo otro, o es que no sabe cocinar, un hombre puede decir, o es que no me trata bien, es que no me lava la ropa, es que no me plancha. O sea, un hombre hablando de una mujer. También. Una mujer también puede decir que no sabe cocinar, por supuesto. Y esas cosas, ¿qué es lo que traen? Mal para la pareja, porque después no se queda ahí, pasa de un oído a otro oído y a otro oído y se hace un problema. Que el Señor nos ayude a que los defectos, sobre todo, como dijo el Señor Jesús, procuremos ver nuestra viga para poder ver la paja del otro. Primero, yo ver mis defectos y tratar de corregirlo con la ayuda de Dios para que pueda, con un espíritu adecuado, poder aconsejar a otro a que cambie sus defectos. Comprensión, octava piedra. Vamos a comenzar. ¿Por qué muchos encuentran un muro de lamentación en el matrimonio? ¿Por qué no intentan comprenderse? Porque no intentan comprenderse. Sí. Pero también es porque no intentan comprenderse. Mejor es Sí. luchen unos contra otros, pero no
¿Cómo? Luchen unos por otros, pero no unos contra otros. La realidad en millones de hogares hoy en día son maridos que ya no entienden a sus esposas, padres que no hablan con sus hijos, hermanos que han reñido y no han hablado durante años, hijos que no aceptan las determinaciones de sus padres. Son personas que poco a poco o de repente decidieron vivir bajo un mismo techo, pero sin cultivar ningún tipo de relación afectiva o compromiso con las actividades colectivas. O definitivamente rompieron el vínculo familiar y literalmente se separaron. El vínculo familiar tan importante parece que ya no existe y lo que es peor, la sensación es que es imposible reconstruirlo. Sin embargo, ¿qué dice? Eso no es verdad. Estamos entrenados para evitar los conflictos a toda costa, pensando que eso es lo que mantiene la paz. Pero lo que promueve y mantiene la paz es la resolución de conflictos. La Biblia dice, si se puede hacer cuanto es posible, en vosotros tened paz con todos los hombres, ¿no? Entonces, interesante lo que se nos dice aquí, porque es que es verdad, ¿no? A veces nos falta esto de comprensión, tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? De ponerme en el lugar del otro, de comprender a veces por qué el otro actúa así. Y así, si de verdad tenemos empatía uno con el otro, intento no hacer lo que al otro le molesta y siendo feliz al otro, pues yo también seré feliz, ¿no? Pero esa es la parte difícil, y la parte difícil es también eso de a veces por evitar conflictos no decimos nada, nos callamos todo, nos lo tragamos, pero eso no es la cosa aquí. Lo que nos manda el Señor y nos dice la sierva del Señor es que hay que hablarlo, pero saber hablarlo, porque a veces no sabemos hablarlo y entonces exploto y grito y lo digo como salga, pero lo dije. Pues no, tampoco, tiene que ser así, ¿no? Pero eso es lo difícil. Pero con el Espíritu de Dios se puede hacer porque el Señor nos da la sabiduría para hacerlo, pero hay que resolver los conflictos porque nos dice aquí, y es verdad que a veces los evitamos, no digo esto o no sé qué, o no le hago esto, no sé, pero hay cosas que hay que resolverlas, porque es que el problema es que nos trae problemas a nosotros mentales, nos trae problemas físicos, porque cuando yo no hablo, pues empiezo a sufrir de, qué sé yo, de infecciones, cuando todo me lo callo y no expreso mis emociones, empiezo a tener infecciones de una u otra cosa, mi sistema inmunológico se debilita, empezamos a tener muchos problemas, ansiedad, depresión, y bueno, viene una y otra cosa detrás de otra. Entonces, solo con la ayuda de Dios se puede lograr porque humanamente es difícil, humanamente siempre hay roces y el problema es que con el paso de los años, pues a veces ya la persona se cierra y quiere que se acepte así porque siempre es así y no, tenemos que tener ese deseo de cambiar. Porque si mi esposa o mi esposo me dice algo, es porque de verdad le molesta, es porque no lo estoy haciendo bien, entonces tengo que ceder el brazo, dar el brazo a torcer y decir, venga, voy a hacerlo mejor para agradarla, para agradarlo. Porque si tenemos que vivir toda una vida juntos, pues hagamos la vida felices, porque es que vivir en amargura es muy triste, es muy triste. Entonces, sí, al final que vienen los divorcios y la separación. Entonces, que el Señor nos ayude a hacerlo, porque vivir en amor y felicidad, cuando tenemos esos días de paz, en que estamos tan felices, que todo es cariño, ¿no es bonito? Es bonito. Entonces, luchemos para conservar eso y solo con la ayuda de Dios se puede lograr. Amén. Bueno, es una tarea ardua y difícil porque por un lado está que uno cree a veces que resuelve el problema aguantando y no diciendo nada, pero hay que resolver el conflicto, y resolver el conflicto a veces es lo más complicado porque no se hace de la manera adecuada o porque la otra persona no colabora con lo que sea. Pero bueno, que el Señor nos dé la sabiduría adecuada y las palabras adecuadas cuando hay un problema, solucionarlo. Y sobre todo, pasar página. El problema se quedó ahí, olvidado, no se habla más de eso, porque no vamos a estar ahí reviviendo las cosas, ¿no? que han pasado, ¿no? Hay que perdonar, y perdonar significa también, aunque no sea borrar de la memoria, pero no tratar el tema más.
Vamos a la siguiente, que es, ¿sí? Es interesante porque ahora me hace recordar eso. Justamente cómo se resuelven los conflictos. Y decía en este párrafo, bueno, párrafo en un periódico, creo, una revista o internet, algo así, decía que lo primero para que se resuelva un conflicto es reconocer. Reconocer, sí. Y entonces lo que pasa cuando se resuelve es que normalmente siempre se va con la actitud de ver el problema en la otra persona. De O sea, autojustificación. de que la otra persona Es el culpable. cambie, o el culpable, lo que sea, ¿no? Y claro, con esa actitud nunca, como decir, ¿no? Porque es que no nace en la persona normalmente el reconocer que te has equivocado, has hecho mal. Siempre es justificar o ver de que eres así porque, yo qué sé, te provocan, o por decirlo así. Entonces, y por eso, como dice, no es difícil resolver un conflicto porque no se va con esa actitud, ¿no? Voy a aplicar la lectura del libro de Jonás. También para resolver un problema, creo que se tiene que resolver calmados también. Sí, claro, con la actitud adecuada. ¿Sí, hermana Amelia, qué decía? Digo, que lo que se puede hacer es leer el problema de Jonás. Jonás era un poco terco, pero al final, siguiendo con la ayuda divina, pues resultó que todo fue para bien. El terco se mejoró y al final Dios no castigó a Nínive. Bueno, hay que orar a Dios porque para ver por si uno es terco, entonces que le quite la terquedad. Persona que no quiere bajarse del mundo. Exacto. Y que dice, yo tengo razón y tú no. No sabes pedir perdón ni reconocer. Sí, pero bueno, eso solamente Dios lo puede transformar, porque claro, en la resolución de conflicto tú puedes ir con una actitud y con la mejor aptitud, pero si la otra persona no está en esa aptitud, no se va a resolver el conflicto realmente, en profundidad. Pero lo importante, decían en esta semana en la radio, que había un matrimonio que como el hombre no acababa de hablar claro con la mujer no se enteraba cuál era el problema. Y cuando el hombre al final, por consejo de un señor, le dijo, bueno, habla con ella, y se solucionó el problema, porque las mujeres entendemos lo que entendemos y los hombres entendéis, yo creo que 3 partes menos. Bueno, somos diferentes, pero bueno, hay que decir las cosas claras, eso sí, bien explicadas. Pasamos a la 9ª piedra, comunicación. ¿Qué es comunicación? No es más que el arte del encuentro. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ya sea muerte o vida, felicidad o infelicidad, todo depende de cómo nos comuniquemos. El silencio es un instrumento que se utiliza en muchos matrimonios en el momento equivocado. La indiferencia a menudo hacia los sentimientos de la esposa y la negativa a dialogar con ella pueden llevar al fracaso del matrimonio. El silencio impuesto por el hombre puede llevar a la quiebra del matrimonio y matarlo lentamente al matrimonio. Una de las mayores preocupaciones de una mujer no es que su marido resuelva todo, sino que la escuche. ¿Por qué muchos matrimonios no resisten la prueba del tiempo? Porque tolera lo que molesta y no crea un clima de diálogo. Somos seres comunicables y esto se aplica especialmente al matrimonio. Así que comunicación, sabemos lo que son los lenguajes. La música tiene los silencios y a veces está bien, pero no hay que abusar de los silencios. Porque a veces es más vale callarse que no decir una cosa que no conviene. O sea, no es que siempre haya que responder. Pero es verdad que eso depende del carácter de cada persona. A veces el hombre es el que se calla y no dice las cosas y no las expresa. Y a veces es la mujer. Depende del carácter y depende también de las ocasiones, de cómo esté el biorritmo. Porque todos tenemos biorritmo, no solo las mujeres una vez al mes, sino los hombres también fluctuamos a lo largo. No, tenemos las variaciones. Entonces hay que ser pues paciente y dialogante. Y yo creo que pedir la sabiduría a Dios, porque claro, tú saber cuándo tienes que callar y cuándo tienes que hablar es difícil eso. Sí. Porque hay veces que se está en una conversación o una discusión
y tú crees que lo mejor es callarte para que no siga el problema. Pero a lo mejor eso la hace doler. Entonces- Me has ignorado. entonces, claro, no es es- que te haya ignorado, es que no quería decir nada que te ofendiera. Hay que decirlo así, hay que ponerle subtítulos a las Entonces cosas a veces. es complicado. Entonces hay que pedir a Dios sabiduría para saber el momento es. cuando habla, cuando no habla. Entonces, Y encima si uno dice eso, se lo toma de esa manera, dice, no, te estás burlando. Entonces uno tiene que mantener así una actitud ni muy tensa ni muy relajada, porque entonces uno peca. Entonces hay... Porque si tú estás hablando serio, hombre, si te burlas. Y no solo en pareja, también en compañería. Ah, también. Claro, también con amigos. Sí, sí. Estamos hablando de hermanos. Sí, no, pero la yo creo, empatía. yo creo que eso lo soluciona la confianza también, porque si yo me callo en un momento de una conversación que la esposa quiere que sigamos la conversación, lo más fácil no es como dice la hermana Amelia, pero habla, o sea, no te calles, dime lo que te molesta, o sea, que la conversación siga, que ella provoque o que él provoque que la cuestión siga. Entonces, si le molesta. Pero es que, claro, si estamos en el contexto de resolución de conflictos, pues el conflicto va a seguir. Aunque tú tengas paciencia y aguante, el problema va a estar ahí. Entonces hay que llegar al momento de que se solucione. ¿Sí, Rocío? O sea, me callo, me lo Exacto. trago y no crea un clima de diálogo. En vez de dialogar, me lo callo para no crear un conflicto. Entonces, ¿Y cómo se crea el clima de diálogo? eso sería una buena respuesta. Eso es lo más difícil. Entonces, Cariño, comidita, paseo. Porque precisamente si muchas veces si tú no callas lo que molesta, eso es lo que a veces genera más problemas, porque tú estás diciendo lo que a ti no te gusta de la otra persona y la otra persona quizás no le guste que tú le digas esas cosas. O sea, es complicado, que el Señor es el que tiene que actuar aquí, dar sabiduría, porque no callar lo que molesta, a veces hay cosas que te molestan y tú la dices, y entonces causa un efecto contrario. Entonces, que el Señor nos ayude y que es... Antes de hablar, oramos los dos Exactamente. con un espíritu de cristianismo y el Señor pone ahí ese espíritu. Pone lo que hace Porque si falta. uno se pone a hablar sin orar y se sube la tensión. También esperar de estar tranquilo. Sí. La oración A sangre caliente mejor. Bueno, seguimos. Perdón. Este sí que es largo. El Perdón. propósito de Dios al crear la familia fue su alabanza, que su gloria se esparciría por toda la tierra. Por lo tanto, cualquier ataque a la familia es un ataque a Dios. Vivimos en una época en la que las familias están siendo terriblemente atacadas por flechas que vienen de todas las direcciones, Satanás ha hecho todo usando sofisticadas estrategias y armas para debilitar y destruir la familia que Dios creó. También nuestra dureza de corazón, que no es más que orgullo, amargura y dificultad para perdonar, con la misma medida de perdón con que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Esto ha provocado muchos disturbios en las familias. No aceptamos que no perdonar al otro es no ser perdonado por Dios. Pero hay esperanza de restauración. La Biblia nos asegura esta posibilidad siempre que dejemos que el Señor realice este milagro de restauración por completo. Nuestras familias pueden ser una bendición en las manos de Dios. El pastor Dinar Barradas de la Universidad de la Familia señala que la hipocresía perjudica la confianza y esto afecta la transparencia en las relaciones. Asimismo, la dureza de corazón es el mayor enemigo de la restauración familiar. El que comete un error y no logra responsabilizarse de sus ofensas, al igual que el que ha sido ofendido, no busca perdonarle. Restaurar una familia o un matrimonio que se ha destruido inevitablemente requiere ejercitar el perdón. Hasta aquí. ¿Hasta aquí? Sí. Muy bien. Bueno, el perdón es una de las cosas que tiene que madurar.
Cuando uno se acalora, 24 horas por lo menos necesita para que eso se sedimente. Y si es posible, que la persona ore. Porque como no ore, no perdona ni a su padre. Por lo menos en mi caso. Entonces, cuando se baja la intensidad y uno ora a Dios, entonces, claro, este texto precioso que dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ofensor, ¿sí? Dios no nos perdona a nosotros. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Hay que ser cristiano para eso, porque aquel que no haya leído nunca la Biblia no sabrá que eso está dicho ya por Dios. Entonces, importante, para que una familia que no conoce a Dios sea feliz, tiene que recurrir al originador del matrimonio y decirle con toda su buena fe: Señor, ¿qué hago? Mira este o mira esta en la que me tiene puesto. Y claro, como Dios nos ha puesto una conciencia, aunque no sepa de la Biblia, su conciencia le amonesta o le reprende, sí, o le suaviza el camino, ¿no? En fin, creo que tenemos que perdonar en menos de 24 horas, porque ¿qué dice el Señor en su palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Un ni poco deis más lugar al alto. diablo. Un poco más alto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque es dar lugar al diablo si no Porque perdonamos. nos podemos morir esa noche. También, sí. Y luego al día siguiente decimos: ay, mira, pobrecito, se murió. Y encima se fue con la pena porque le dije. Que el Señor nos ayude y nos dé ojos espirituales para que entendamos. Y demos gracias a Dios también por estas lecciones, sí, para los esposos y para los que ya no somos esposos, que estamos a la mitad. Amén. Dice: el que comete un error y no logra responsabilizarse de sus ofensas, al igual que el que ha sido ofendido, no busca perdonarle. Entonces, el que comete un error tiene que ser responsable y decir: sí, yo me he equivocado, perdóname. Y el que ha sido ofendido tiene que tener la sensibilidad y el amor de, aunque se haya sentido muy ofendido, de perdonar. Pero sobre todo eso, muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer nuestras faltas y hay que dar ese paso. Falta mucha humildad. El siguiente, ¿sí? Cuando alguien viene a pedirte perdón con buenas formas y que, por ejemplo, entre los esposos, mira, perdóname, te he lastimado, un abrazo o hace algo para enmendarlo y se ve, es que es imposible que tú no perdones. O sea, tú pasas por alto la ofensa, sí, pasas por alto la ofensa porque si hay amor uno dice, sí, está bien, y se abrazan y se resuelven las cosas, pero no hay que dejar que las cosas pasen porque entonces, claro, ese es el problema, cuando se acumulan y es peor la tensión y más para las mujeres la tensión se va acumulando más y eso es lo que hace daño. Entonces, es saber pedir perdón, pero que se vea y con cariño, mi amor, mi vida, perdóname, y decir un gesto de cariño, algo, y hacerle algo lo que le gusta a esa persona. Si fue la mujer, pues cocinarle algo rico, y si fue él también cocinarle algo rico, y que se vea, porque es que a veces no hacen mujeres. Ah, sí, perdóname. Y si no sabe decirlo de otra manera. Pero hay que aprenderlo, porque es que tenemos que aprender de estas cosas. Oye, cariño, perdóname. Oye, si no me has llamado cariño nunca, vete a paseo. Bueno, tampoco. Pero es así. Ya, pero tenemos que aprender cosas, porque por esa misma regla de televisión, no, pero es que yo no soy cariñoso. A mí en mi casa no. No, es que a mí no me enseñaron así porque yo tengo que cambiar. Y la esposa dice, pero sé un poquito cariñoso, o sea un poquito así. No, pero es que yo no soy así. No, pero es que yo no soy así, no debe caber en los matrimonios, porque yo no soy así, pues así nos vamos a perder. Es mejor que te traigan una planta y te la dejen allí y no te digan ni mu. Depende, cada uno tiene que... Sí, cada uno sabe. Si tú conoces a tu esposa y sabes lo que le gusta, hazle lo que le gusta y viceversa. Y eso, con eso, bueno, te derrites. Bueno, hay una cosa en el perdón, que eso es bíblico, tenemos que tenerlo claro, lo acaba de mencionar un poco Paola,
que hay que restituir en la medida de lo posible. Hay que restituir en la medida de lo posible. La ofensa hay que tratar de restituirla, hay que hacer un esfuerzo de nuestra parte cuando cometemos un error, pero sobre todo reconocer, porque como dijo Javier antes, no hay resolución de problemas si yo no reconozco que me he equivocado, que he cometido un error. Si yo voy con una actitud, no, el culpable eres tú. Yo lo hice porque tú eres así, 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 así. Así nunca se van a solucionar las cosas. Lo que pasa es que a veces no son las cosas tan sencillas. Y hay parte de razón, hay medias. Hay es casos que medios. la razón... Pero es que por eso, sí. No es que todo lo hice mal. Sí, pero es que la razón tiene que tirarse por tierra si queremos resolver los problemas, muchas veces. Porque si yo voy con, aunque la tenga, si yo voy con esa actitud de que yo tengo razón y tú no la tienes, no es decirlo, depende de la actitud con la que tú vayas. Tú puedes tener la razón y la otra persona no tiene la razón, pero tú para intentar solucionar el problema cede a tu orgullo, a tu razón. Alguien tiene que ceder porque si no, la cosa continuará. El siguiente párrafo, que ya vamos bien pasado de la hora, 20 minutos. Sí, sí, porque aprendemos mucho. Ojalá que lo practiquemos. El perdón es sin duda la palabra clave en el proceso de reconstrucción de los lazos familiares. Pablo guió en Colosenses 3:13. Soportándoos y perdonándoos unos a los otros, sin perdón no hay forma de dar el primer paso. El arte de saber perdonar debe ser aprendido por todo cristiano que quiere ser feliz. Perdonar no es una opción, es una necesidad. Hay unas palabras mágicas que abren las puertas de la felicidad. Me equivoqué, lo siento, perdóname. Estoy muy triste porque te lastimé. Pero recuerda algo. Aún más importante, saber perdonar está muy bien, pero saber no ofender es mucho mejor. Claro. Si no ofendes, no tienes que pedir perdón. Sí. Y bueno, y también que, bueno, eso ya lo dijo la hermana antes, que, bueno, como aquí decía, que nos pones ejemplos para perdonar, que no es tanto como ir y decirle, oye, lo siento, y ya está. Y ya me voy porque no da nada de... O sea, no refleja nada, es como decirle dos palabras, le digo cualquier otra cosa y le afecta lo mismo. Entonces también hay que saber perdonar y bueno, y también olvidar después. Y como dice, que también perdonar sin ofender al otro, porque hay veces que a veces perdonamos y podemos dar, bueno, no sé, pienso yo, digo que perdonas a alguien y le dices, lo siento por haber hecho esto, porque pensaste esto y no sé qué, y quizá el otro se puede sentir culpable, pues porque... Bueno, no sé. O como decirle, sí, te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer de nuevo, ¿eh? Te perdono, pero que no se repita. No sé, y también eso es lo que ha dicho la hermana antes, que no se olvida, es así, cuando tú perdonas, pues tú tienes que olvidar, porque ¿de qué sirve perdonar y después estar recordándolo el siguiente día o la siguiente vez que hace algo parecido si eso ya está perdonado? Eso ya no es un perdón real. Genuino, exactamente. Lo que pasa es que el ser humano no tiene capacidad de borrar cosas. Solamente que tenga un problema mental, que entonces se le olvida. Pero si no... Pero puede tomar la decisión de no rememorar. Eso sí. De no traerlo de nuevo al... Eso sí. Pero Eso... de olvidar, decir, ahora me voy a olvidar. No, eso no. Está claro que no. Pero no se refiere a eso, a borrar la memoria. Se refiere a no tocar el tema otra vez. Hay una cosa que dice aquí, que perdonar no es una opción, es una necesidad. Y al que le perdonan también, mucho más se siente libre de la culpa, ¿no? Pero también el que perdona se siente libre. Es una necesidad, no es una opción. Amor, 11ª piedra. La Biblia habla de un nuevo tipo de preponderancia en el matrimonio. Por lo tanto, es el amor un dominio sin dominio, una dedicación completa al bienestar del ser querido, así como a Cristo con su iglesia. El verdadero amor es más que un simple sentimiento, es un principio. El amor que se basa únicamente en los sentimientos no tiene esperanzas de continuar durante toda la vida.
Sin embargo, el amor que se basa en principios no solo durará, sino que enfrentará cualquier problema o prueba. Dios utilizará a la familia como el entorno al que tendrá lugar la formación y el desarrollo de los valores éticos, morales, sociales, espirituales y religiosos. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. El cristiano debe cultivar el amor y la ternura en el hogar. Pablo dice, vestíos pues, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. El amor es responsable de eliminar la mayoría de los problemas en las relaciones matrimoniales. La familia terrestre es una representación de la familia celestial. Padres e hijos deben aprender a luchar contra las tentaciones y el pecado. En el hogar debe haber amor, ese amor que une los corazones de cada miembro con fuertes lazos. El amor es la ley del cielo que une a la divinidad con la humanidad. Bueno, el amor. Si no hubiera amor en un matrimonio, no. Al otro día se acaba. Pues sí, en un matrimonio tiene que haber amor. De los tres. Hombre, de los tres tiene que haber. Porque si yo amo a mi esposo y mi esposo no me ama, o no amamos a Dios, pues no hay nada. Y cada día se tiene que cultivar el amor entre los dos, porque si no, pues no se dura 30 años. y eso en oración, en la pareja y los hijos que hayan, pues en oración a Dios. También con el amor también se cría a los hijos. Si no tienes amor, no sabes criar buenos hijos. El amor es la solución. Sí, pero el antes, amor es la solución. Estaba yo conversando allí un poquito ahí. Antes aquí debíamos poner el orgullo también, porque si Está hay por ahí. orgullo, el orgullo pues nos mata a todos. Aquí el orgullo no va a haber amor, no va a haber perdón, no va a haber comprensión, no va a haber piedad, no va a haber lo demás. Sí, porque el orgullo pues nos mata casi a todos. Eso es mi opinión. No deja que entre los Sí. demás. Aquí al principio dice tipo de preponderancia en el matrimonio. Por lo tanto, es el amor un dominio sin dominio, una dedicación completa al bienestar del ser querido, así como Cristo a la iglesia. Eso es el amor, un dominio sin dominio. No hay que pedir las cosas, salen. Se hace todo de manera automática y que con el objetivo de que la otra persona sea feliz. Una entrega, dedicación para el bienestar del ser querido. El amor es responsable de eliminar la mayoría de los problemas de las relaciones matrimoniales. Lo que pasa es que muchas veces no se practica ese amor, porque la entrega, o sea, el sacrificio es difícil, o sea, la entrega, por cómo el pecado ha transformado nuestra naturaleza, que lo que busca es autocomplacerse. Lo primero que pensamos es en nosotros y después en los demás. Pero eso es todo lo contrario del amor. Y dentro de un matrimonio hay que entregar mucho, entregar mucho. Y cuando hay hijos, más. Hay que prácticamente olvidarse de uno para poder ser feliz a los demás. Seguimos en la siguiente, la última, 12ª piedra, piedad. La virtud de la piedad puede suplir la falta de una o más cualidades anteriores. Puede que uno no tenga estas cualidades, pero la piedad no puede faltar. Ella es la fuente originaria de todas las demás virtudes. ¿Cómo puedes identificar a una persona piadosa? La Biblia da las características de alguien que es piadoso. En Génesis 5 se menciona el nombre de Enoc. Se le describe como alguien que caminó con Dios. En el libro de Hebreos, Enoc se describe como una persona que agradó a Dios. Por lo tanto, tenemos dos características de Enoc. Caminó con Dios y agradó a Dios. En otras palabras, su vida se centró en Dios. Mantuvo su comunión con Dios. La Biblia enseña que Jesús se sometió a su Padre. Sin embargo, es igual a su Padre. Por lo tanto, una esposa sumisa no es menos valiosa como ser humano
y es piadosa en su matrimonio. Por tanto, una persona piadosa es aquella que es amiga de Jesús. Entonces, dice que la piedad es la que da a luz el resto de estas piedras que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no sale nada bueno. Solamente con una relación con Dios pueden producirse todas esas demás piedras, el amor, la humildad, la cortesía y todas las demás que hemos leído. Pueden faltar el resto, pero esta no debería faltar. La piedad no debería faltar, porque si falta la piedad, pues olvidémonos del resto que hemos leído. Pues que el Señor nos ayude a que realmente haya piedad. Es el amor. Es uno de los amores. Yo cuando antes decía los tres, no eran tres personas, sino los tres amores. Tres amores. El amor ágape, el amor eros y el amor filial, ¿no? Y entonces la piedad es un amor ágape. Sí. Y que, como dice aquí, una esposa sumisa no es menos valiosa que ningún otro ser humano. O sea, a veces entendemos la sumisión como rebajar nuestra... No es así. Solamente si nosotros somos como Jesús, si no, entonces ya no son sumisos. Así, nosotros somos como Jesús. Bueno, eso es otro. Bueno, hay que serlo. Pero cada uno debe cumplir con su responsabilidad. La bendición de la restauración. No olvidemos que todo esto está en el contexto de la restauración. Y yo hago una pregunta, ¿será que solamente las familias del mundo necesitan ser restauradas? Las de la iglesia no, están perfectas. Ahí no hay que hacer ningún tipo de restauración ni cambio. ¿Será que solamente son las familias del mundo que necesitan ser restauradas? También en la iglesia necesitamos nosotros, en nuestras familias, que sean restauradas. Exacto. Y aparte de eso, sino que las familias de la iglesia deberían ser el ejemplo de familia de la sociedad. Encontramos una rica promesa de restauración en Isaías 42:3. No acabará de quebrar la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. Aquí nos presenta la misión de Jesús, que cuando viniera traería consigo la bendición de la restauración. La caña rota se reconstruirá y el pábilo que humeare volverá a tener luz. La misión de Jesús sería entonces restaurar lo que estaba roto, lo que parece inútil e inutilizable. El profeta nos comunica a través de la alegoría del pábilo humeante, a la que Dios en su infinita gracia envió a Jesús, en lugar de sustituir la mecha humeante e inútil, restablecer su función de alumbrado de la casa. O sea, en vez de quitar la mecha y poner una nueva, no, lo que hace es restituirla, o sea, restaurarla, arreglarla. Que las piedras de la unidad, responsabilidad, paciencia, cortesía, pureza, oración, prudencia, comprensión, comunicación, perdón, amor y piedad sean los elementos reconstructivos en tu vida y en tu familia. Jesús quiere encender el fuego en tu hogar. Quiere que tu hogar se convierta en un pequeño cielo en la tierra. Que Dios bendiga a todas las familias en este tiempo del fin y que la llama de amor en nuestros hogares nunca se apague. Amén.